Un respetuoso y cordial saludo a las magistradas y magistrados de la Corte Constitucional y a todos los panelistas y asistentes a este debate. Como representante de Colombia Diversa, es mi función trabajar en el bienestar legal y social de la comunidad LGTBI. Y agradezco por este espacio para dar a conocer nuestra postura en este debate. Y empezaré con decir que esta organización asume el papel de coadyuvante en esta petición de los accionantes. E iniciaré mi intervención con la reiteración que la Corte Constitucional en la sentencia C-577 de 2011 reconoció que las parejas homosexuales constituyen familia, dejando ver que el concepto familia ya no solo se limita a la interpretación del artículo 42 de nuestra Constitución Política, que a mi juicio no estaba acorde con el vertiginoso cambio social, el cual vendría a repercutir en su esencia y conformación. Esta nueva concepción de familia corresponde ya a un Estado social de derecho, participativo y pluralista, que vela por la protección de las libertades, creencias y derechos de todas las personas, derechos que son inalienables y tienen primacía, y que proclama el reconocimiento y protección de la diversidad cultural de la nación. Dicho lo anterior, la imposición de un arquetipo de familia excluye las que no reúnen las condiciones de las que supuestamente es la única reconocida y protegida. La Corte precisa que la Constitución ya no concibe una sola forma de familia, pero instituyó de manera expresa el matrimonio como una de las varias modalidades de conformarla, girando siempre en torno a la decisión libre de un hombre y una mujer. Es decir, el matrimonio como una de las formas de constituir una familia aparece aquí ligado a la pareja heterosexual, sin que ello implique la exclusión absoluta de la posibilidad de que el legislador regularice la manera como se debe formalizar y solemnizar un vínculo jurídico entre las parejas del mismo sexo que libremente quieran hacerlo, reservándose la libertad de establecerle el nombre que quieran darle a dicho vínculo. Esto significa que la forma matrimonial prevista en el artículo 113 del Código Civil para las uniones heterosexuales es por excelencia una posibilidad legítima y válida, acorde con lo previsto en el inciso primero del artículo 42 de la Constitución, que cita los vínculos naturales, jurídicos o por la voluntad responsable de conformar una familia. Se debe acceder a reconocer el matrimonio igualitario de acuerdo con las siguientes temáticas principales. Primero, con respecto a la posición filosófica de la interpretación. Segundo, en relación con el desarrollo de los interrogantes de la Corte Constitucional respecto a la orden quinta de la sentencia C-577 de 2011. Tercero, sobre la presentación de la naturaleza y la estructura de dicha orden, los métodos de interpretación de la misma y la competencia que tiene esta Corte para establecer la protección constitucional del matrimonio igualitario para las parejas del mismo sexo. La Corte reconoce a las parejas del mismo sexo el derecho a disponer de una figura contractual solemne y formal, que les permitirá acceder al régimen de protección familiar en las mismas condiciones que las parejas de distinto sexo. Sin embargo, y aquí viene el problema, la aplicación de esta sentencia ha generado un caos jurídico debido a que no existe seguridad frente a cuál contrato está llamado a formalizar la unión solemne de las parejas del mismo sexo, situación que se ha visto reflejada en la indeterminación de jueces y notados públicos de aplicar de manera análoga el matrimonio civil o un contrato innominado llamado vínculo formal solemne. En esta misma sentencia, la Corte estableció que los contratos solemnes distintos al matrimonio no pueden resolver la desigualdad. El déficit de protección ya está evidenciado, debido a que los jueces y notados públicos no cuentan con la posibilidad legal de otorgarle a un contrato típico denominado los mismos efectos del matrimonio civil. En resumen, el matrimonio se encuentra regulado por normas de orden público que no pueden ser objeto de disposición por las partes o por los operadores jurídicos. Dentro de estas normas, tres nos dejan ver por qué la institución que suple el déficit de las parejas del mismo sexo es el matrimonio. Primero, frente a los beneficios en el campo migratorio,
relativos a la nacionalidad, el estado civil y el estatus migratorio, el derecho internacional privado solo ha reconocido para estos efectos la institución del matrimonio. 2. Solo por el matrimonio se establecen derechos y deberes mutuos entre los contrayentes, destinados a la protección de la familia y el orden público. Y 3. Los efectos del matrimonio en la protección de la función pública en virtud de los principios de moralidad e imparcialidad de la misma, que se concretan en el régimen de impedimentos e inhabilidades. La Corte Constitucional concedió 2 años para que nuestros legisladores regularan y estudiaran respecto a este tema, pero lastimosamente no se obtuvo respuesta alguna. No se aprobó una ley que permitiera superar este déficit de protección constitucional al que han estado sometidas las personas del mismo sexo. Por lo tanto, corresponde aplicar la orden quinta a la sentencia C-577 de 2011, en el sentido de permitir que las mismas contengan matrimonio, a considerarse este como el único contrato que permite superar el déficit de desprotección que afecta a las parejas homosexuales, y puesto que cualquier intervención en sentido contrario desconocería los derechos adquiridos y vulneraría el principio de no regresividad, ya que múltiples parejas han contraído matrimonio civil durante los 2 años transcurridos desde que se venció el plazo para que el legislador regulara el tema. Esta controversia constitucional difiere de la resuelta en la sentencia C-577-2011, puesto que tanto las instituciones como los presupuestos normativos y fácticos han cambiado. En la actualidad, las parejas del mismo sexo son reconocidas constitucionalmente como familias. Sin embargo, el déficit de protección continúa y hasta el momento no existe una regulación uniforme, y los jueces y notarios públicos no han establecido una protección constitucional clara y uniforme. La garantía constitucional de proteger a las familias de parejas del mismo sexo se manifiesta de 3 formas. Primero, antes de la sentencia C-577-2011 no existía una figura distinta a la unión marital de hecho como mecanismo para origen solemne y formal a la familia conformada por parejas del mismo sexo. 2. La Corte exhortó al Congreso para que superara este déficit de protección antes del 20 de julio de 2013. A pesar de esto, el Congreso de la República no solo no reguló el asunto, sino que el reducido número de debates que se llevaron a cabo fueron un escenario de revictimización y humillación de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Y el déficit de protección se extendió después del 20 de julio de 2013 porque los jueces y notarios públicos no dieron una protección constitucional uniforme a las familias de parejas del mismo sexo. Como desarrollo de la orden quinta de la sentencia C-577-2011, jueces y notarios públicos adelantaron distintos deslaces jurídicos para las parejas del mismo sexo. La controversia interpretativa se vio agravada por el accionar de la Procuraduría General de la Nación, que buscó imponer una interpretación altamente restrictiva. La negativa a dar trámite al matrimonio de parejas del mismo sexo o a la creación de un contrato diferente para regular los derechos y obligaciones de las mismas vulnera varios derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo: el derecho a la igualdad, a la vida digna, a la protección familiar, al desarrollo de la personalidad, a la libertad de escogencia, el principio de seguridad jurídica con obsesión y el derecho al debido proceso. Los jueces que han realizado 40 matrimonios de parejas del mismo sexo nos han demostrado que sí existe esa herramienta legal y garantizaban los derechos de esas familias y contribuyeron a superar el déficit de desprotección. Los avances respecto al reconocimiento de los derechos de parejas del mismo sexo han sido constantes y paulatinos desde el 2007. El único régimen de protección para las parejas del mismo sexo es el matrimonio civil. Consideramos que constituir un régimen distinto crea una discriminación en contra de esas parejas con base en 4 criterios sospechosos: el sexo, el origen familiar, la orientación sexual y la identidad de género. En ningún inciso del artículo 42 de la Constitución Política se prohíbe este tipo de matrimonio, y es oportuno precisar que la interpretación de la norma superior debe hacerse en armonía con los tratados internacionales de derechos humanos, que tampoco lo prohíben. La interpretación que se hace de la sentencia debe garantizar en la mayor medida posible los derechos de las parejas del mismo sexo. Las normas que regulan el régimen de las familias son de orden público y no se puede aplicar una figura denominada distinta al matrimonio, pues solo con este se crea o se identifican relaciones familiares y se altera el estado civil de las personas.
Cualquier figura contractual diferente a este representaría un menor nivel de protección, ya que la aplicación de un contrato innominado traería consigo una disminución en la protección de temas como el acceso a los sistemas de seguridad social, la posibilidad de abstenerse de declarar en contra del cónyuge o el compañero permanente, los deberes y derechos personales derivados del contrato de matrimonio, entre otros temas. Ante la omisión del legislador a regular sobre esta materia, la Orden Quinta de la sentencia C-577 de 2011 creó una norma jurídica en virtud de la cual, a partir del 20 de julio de 2013, las parejas del mismo sexo pueden acudir ante un notario o un juez con el fin de contraer matrimonio. Y es la Corte a quien corresponde interpretarla y velar por su finalidad de manera sistemática, ya que esta norma jurídica fue sometida a una condición suspensiva en su nacimiento. Con esto se logra superar el déficit de desprotección que se presenta actualmente. En esta sentencia la Corte reconoció: 1. Que las parejas del mismo sexo conforman familias. 2. Que la familia es una comunidad de amor y que el matrimonio es una forma privilegiada de acceder a la familia. Durante la concesión de esta providencia, la Corte entendió que el texto constitucional no prohibió ni permitió expresamente el matrimonio entre parejas del mismo sexo, razón por la cual dejó en cabeza del legislador la regulación de esta materia. Vemos como el órgano legislativo quedó facultado para extender el matrimonio a las parejas del mismo sexo o crear una nueva figura. No obstante, no estudió regulación ninguna correspondiente, tal como se ordenó en la sentencia C-577 de 2011, y una vez agotado este periodo, el Congreso cedió su autoridad para que fueran otras autoridades como jueces y notarios las que hicieran la realidad la protección de estos derechos. Para entenderlo mejor, un tema de política legislativa devino en un problema constitucional en sentido estricto ante el bloqueo institucional del Congreso. Los jueces llegaron a la conclusión de que la mejor manera de cumplir con la Orden Quinta emanada de esa sentencia era la aplicación de la institución del matrimonio, pero para esta aplicación se debe hacer un análisis sobre los puestos de la providencia respecto a la analogía. Lo que dijo la sentencia es que no hay una obligación del Congreso de aplicar análogamente el matrimonio, pero una establecida la Orden Quinta, la misma debe ser interpretada en conjunto con las otras órdenes y elementos de la sentencia. En este momento la situación cambia y los jueces y notables públicos estarían facultados e incluso obligados a aplicar el matrimonio por analogía. El matrimonio es el único contrato que existe en el cual el actual jurídico que tiene las características que son necesarias para cumplir con la orden de la Corte. Primero, que es un contrato solemne. La Corte habla de solemnizar el vínculo. 2. Tiene la capacidad de formar jurídicamente vínculos familiares y modificar el estado civil. Y 3. Es capaz de corregir la discriminación y el déficit de desprotección que hoy sufren las parejas del mismo sexo. Señores magistrados de esta Corte, con todo respeto, considero que se debe unificar el sentido y el alcance que debe otorgársele dentro de nuestro tratamiento a la norma jurídica que creó la Orden Quinta de esta sentencia. Además, en el nuevo programa constitucional es claro que las parejas del mismo sexo que se han casado han adquirido derechos que no pueden ser desconocidos y que toda interpretación que niegue esto vulneraría el principio de no regresividad. Para terminar, a las cuales les han dispuesto para esta intervención su atención durante estos minutos y quiero dejar presente que en este debate que hoy queda expuesto ante la Corte sea una oportunidad para superar la discriminación que existe contra las personas por su orientación sexual e identidad de género. Muchas gracias.